La Real Academia de la Lengua de mis huevotes describe del aura como la expresión verbal a la presencia, apariencia, muestras de poder, diálogo o acciones de un personaje o grupo de personajes. En palabras simples, es el acto de ser o hacer algo épico. Así que hoy en día, cuando vemos a un personaje ser brutal, decimos que tiene aura. Por eso hoy, baby, vengo a presentarles personajes con aura. ¿Por qué tienen aura? Vamos rápido a la acción, muchachos, porque no hay mucho que explicar. Let's dance. Cuando la guerra Locust empezó en Cera, las larvas eran lideradas por una figura oscura y de rostro escamoso. Un guardia Theron más alto de lo normal y con mucho más intelecto que sus compatriotas, el General Ram. Muchas personas no lo saben, pero el General Ram tiene su propio cómic, donde nos narra que el plan de invadir la superficie no fue idea de Mirra. Ram, al darse cuenta de que la guerra contra los Lambent era una causa perdida, elaboró un plan para ponerse a la cabeza del ejército Locust, ganándole en un duelo de intelecto al Usil anterior de las larvas, Shrak. Ram no es solo una montaña blindada con la fuerza para parar una motosierra con las manos. Es aquel que mira a su enemigo y ve solamente a una presa. Es aquel que con su presencia inspira a sus soldados, con su aura de autoridad. No es un monstruo que busca poder, es un monstruo que busca la supervivencia de su especie. Él no vivía para sí mismo, Ram vivía para servirle a la reina. Sin duda alguna, un personaje con una aura fuerte y un brazo aún más fuerte. Y hablando de brazos fuertes, Yo soy Vlad Drácula Tepes. Drácula, en la serie de Castlevania, no tenía otro objetivo más que la venganza. Su meta era el exterminio de la humanidad. Reunió un ejército de engendros demoníacos y generales vampiro. Vlad se lanzó en una campaña en contra de la raza que tanto odiaba, y sus palabras siempre fueron claras. Pero sus acciones suicidas decían completamente lo contrario, pues los vampiros no iban a sobrevivir a largo plazo sin los humanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué llevar una venganza tan lejos? Pues fácil. Por amor. Tras perder a la mujer que amaba, a Vlad solo le quedaba odio. Odio hacia la humanidad. Odio hacia aquellos que le quitaron a su esposa. Vlad sentía tanto odio que olvidó que aún existía una persona en el mundo que lo amaba. Su propio hijo, que nació para representar todo lo contrario a lo que él es. Un niño que, en las propias palabras de Vlad, fue el regalo más grande que Lisa le dio. El regalo más grande que me diste. Y lo estoy asesinando. Durante toda la serie de Castlevania, Drácula demostró no solo el poder que tenía, sino que era prácticamente invulnerable a cualquier ataque, demostrando un nivel de poder que ningún otro vampiro podía siquiera soñar, llegando al punto en el que la propia muerte reconocía que él podía ser una fuerza imparable de muerte y destrucción, y también un tipo con mucha aura. Pero detrás de esa imagen elegante, en el fondo Drácula era alguien roto. Alguien que quería morir, pero era demasiado arrogante para hacerlo por mano propia. Vlad era un monstruo, sí, pero uno que solamente quería estar con la mujer que lo hizo sentir vivo después de siglos de estar muerto en vida. Vlad Drácula Tepes. Nos pusimos profundos, ¿eh? ¿Qué les parece si nos relajamos un poquito? Hablemos de alguien que ha sido popular últimamente. En Invencible existen personajes poderosos, inteligentes, imponentes, pero hubo uno que era las tres cosas. El emperador Thrak. Aquel que le daba miedo a la mismísima bestia que era Conquest. Aquel Viltrumita sin sangre real que fue más poderoso que la nobleza. El Viltrumita que peleó con Battle Beast durante días con las tripas de fuera y jamás titubeó. Aquel que gobernó al imperio Viltrumita y cuando fue derrocado y exiliado no se rindió ahí. Reunió un ejército de miles de sus propios hijos y volvió para reclamar el trono que él sentía merecer. Y después de varios años de guerra, Thrak finalmente fue derrotado.
murió como el ser más fuerte del universo, porque a pesar del gran poder que Mark tenía en esa época, él no habría sido capaz de ganarle por sí solo, sin la ayuda de una armadura de robot. Thrag se fue del universo como un villano, sí, pero un villano que en su afán de mantener el control, repobló a su especie y le dio a los Viltrumitas una segunda verdadera oportunidad para hacer las cosas mejor. El emperador Thrag, damas y caballeros, solamente la reencarnación de Alfredo Mercurius en el espacio. Leave me alone, Freddie Mercury! You're supposed to be dead! So you think you can stone me and spit my No! Pero ¿qué les parece si pasamos de un gobernante a un terrorista? Night City, una ciudad gobernada por megacorporaciones que dominan desde el político más alto hasta el ciberpsicópata más lamentable de la banda de los Maelstrom. Y entre todas esas corporaciones hay una que resalta: Arasaka, liderada por la familia del mismo apellido, y una mesa directiva sedienta de poder, con un ejército personal a su mando y un maldito monstruo más máquina que hombre llamado Adam Smasher. Pero hoy no hablaremos de ese ciberpsicópata. Hoy te hablo del rockero idiota que en el 2023 hizo temblar a la corpo más hija de puta de esta ciudad: Johnny Silverhand. Un malnacido, infeliz, ególatra y egoísta que cuando Arasaka secuestró a la tipa con la que se estaba acostando, el tipo lo tomó como un detonante, consiguió una bomba atómica y voló el edificio de Arasaka en Night City. Y sí, la voló con todo y empleados. Pero tristemente para él, no salió ileso. Johnny fue capturado por Adam Smasher antes de ser un 80% chatarra. Y como venganza, Saburo Arasaka copió la conciencia de Johnny en un chip y lo encerró en una prisión cibernética, solo para después lanzar su cadáver a un baldío a las afueras de la ciudad. Johnny es aquel que durante nuestra historia nos cuestiona, nos aconseja, nos cuenta cosas que hicieron las corporaciones, hasta hablarnos de su paso por el ejército. Pero aún así, después de la muerte, el bastardo no pierde el estilo. Un tremendo ególatra es lo que era Johnny, pues no le importaba a nadie más que él en verdad. Veía a los demás como extras que salen y entran de su vida. Y si alguien sale afectado por algo de alguien más, solo le importa si el idiota está metido en el problema. Su aura podrá ser la de un rockero fiestero con un brazo muy cool, pero debajo de esa pose chula y tomarse un cigarro después de coger con 15 viejas en una tarde, hay alguien que sabe que ni siquiera él mismo se habría ayudado para salir de la prisión de Saburo. Johnny Silverhand, damas y caballeros. Un maldito idiota que se paró en la cima del mundo y no hizo absolutamente nada con ello. Ahora, de un hombre egoísta pasamos a un hombre roto. De todo el lore de Star Wars Legends hay muchos conceptos aterradores, desde los seres que vienen fuera de la galaxia hasta seres nacidos de la propia fuerza. Pero de todos ellos, uno de los más aterradores alguna vez fue un humano, o mejor dicho, un mandaloriano. En la guerra de Mandalor, Darth Nihilus perdió todo: su hogar, familia, amigos y también su voluntad para vivir. Pero en un acto de supervivencia pura, él se aferró a aquella energía que está en todo. Nihilus se aferró tanto a la fuerza que se convirtió en una herida en esta misma. Una herida que consumía toda forma de vida en un hambre insaciable. Finalmente fue descubierto por un maestro del lado oscuro, un Sith. El joven abrazó el lado oscuro, así obteniendo su nombre, Darth Nihilus, también llamado el Señor del Hambre. Nihilus no era solo otro usuario de la fuerza. Su poder y su hambre eran tal que podía consumir un planeta completo. No era un hombre, era un concepto que vivía para destruir. Él no tenía un cuerpo, él era una conciencia en el vacío debajo de una armadura. Una horrible máscara blanca que detrás ocultaba la conciencia de un devorador de mundos. Y a pesar de que muchos piensan que su muerte fue decepcionante, la realidad es de que su derrota fue un plan muy bien calculado. Se requirió de su propia aprendiz, que también era una herida en la fuerza. Era resistente al poder de Nihilus. Los remanentes que quedaron del ejército de la vieja república e inclusive Lord Sith renegados que se pusieron en contra de Nihilus porque Nihilus simplemente iba a consumirlo todo. Darth Nihilus es aquella aura aterradora, aquella forma que puso a todos en su contra. Fue la amenaza que literalmente hizo que los villanos dijeran: hay que salvar el mundo. Simplemente un ser con un hambre insaciable. I
the darkness in which all life dies. Pero bueno, pasemos al último, ¿les parece? Esa mierda fue oscura, hermano. Cuando se habla del universo de One Punch Man, aquel que tiene el título del más fuerte siempre es Saitama. Y cuando vemos al resto de personajes hay muchos increíblemente poderosos, pero solo uno demostró ser el verdadero Apex Predator en este universo. Aquel que se nombró a sí mismo monstruo siendo un humano. Quien sobrevivió a cosas a las que nadie más podría. Fue aquel... No. Es aquel con un potencial único. Un potencial que lo hizo mejorar y evolucionar hasta poder pelear con varios de los ejecutivos de la asociación de monstruos a la vez. Moverse a una velocidad que ni siquiera el ojo humano era capaz de captar. Y finalmente hizo que el dios lo escogiera como el avatar de su poder cósmico. Y así enfrentarse al ser más poderoso en su respectivo universo. Y en el proceso, en ni un solo segundo, perdió un solo gramo de facha. Garou es aquella figura que opacó a todo el resto de su obra, con un carisma brutal, un aura de absoluta genialidad y un desarrollo de personaje cósmico. Garou demostró ser el personaje con más aura de su obra, y es una obra que deja la vara demasiado alta cuando hablamos de aura, y en esta lista no hay personaje con más aura que él. El día de hoy les hablé de muchos personajes con una gran cantidad de aura, muchachos. Y como estos hay muchos más, porque el aura está en todas partes. Probablemente en aquello que alguna vez dibujaste tenía bastante aura y no lo sabías. El aura está en ti, el aura está en mí, así que el aura los acompañe.